¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarle desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Ya estamos listos, todo el equipo de noticias del Congreso, listos para informarle en los próximos 60 minutos de la actividad de nuestras y nuestros representantes en la 64ª legislatura del Congreso Federal Mexicano. Vámonos de inmediato con toda la actividad legislativa y parlamentaria. Iniciamos. Como parte del análisis de la glosa al sexto y último informe de gobierno de la Administración Federal, del Ejecutivo, por supuesto, el Senado de la República citó a comparecer al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, a quien la mesa directiva le tomó la protesta de ley de, no decir la verdad al momento de la comparecencia. Doctor Luis Videgaray Caso, ¿protesta usted decir verdad en la información que exponga a esta asamblea y ante las preguntas que le formulen las señoras y los señores senadores? Sí, protesto. En su exposición inicial, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, habló de los resultados de la política exterior, destacando el papel de México ante el multilateralismo y su participación en la reciente Asamblea General de la ONU en el combate al cambio climático, desarme nuclear, el Acuerdo de París y en la Agenda 2030. En este mundo en el cual el orden multilateral se ve amenazado, la voz de México, el prestigio de la diplomacia mexicana ha sido cada vez más constructivo, más participativo y protagónico en el orden multilateral. Hoy la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son sin duda la principal directriz para la acción de Naciones Unidas y el concierto de las naciones. Y México fue uno de los países que ha trabajado con mayor vigor. El funcionario destacó el papel de nuestro país en el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. México, junto con Suiza, fue uno de los cofacilitadores y conductores de este proceso que hoy ha generado el primer instrumento de gobernanza global en materia de migración. Un instrumento que reconoce, en primer lugar, los derechos de los migrantes con independencia de su condición jurídica y el valor que significan los migrantes para la nación y la sociedad en la que residen. Bueno, finalmente en materia comercial destacó el papel de México en el Mercosur, la relación bilateral con Asia y el reciente acuerdo comercial trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá. México no negocia a través de las redes sociales ni con aspavientos. Negociamos a través de profesionales técnicos especializados y hoy tenemos algunos resultados a la vista. El más importante de ellos es el Tratado Estados Unidos-México-Canadá, que sustituirá, si así lo decide este Senado, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es sin duda un logro importante que hoy da un horizonte de tranquilidad a la economía mexicana. Bueno, importante destacar lo que señalaba el canciller al final. El Senado de la República finalmente ratificará o no el acuerdo comercial trilateral Estados Unidos, México y Canadá. Es un trabajo que veremos en los próximos meses. Pues sí, la actual legislatura lo ratifica o no. Bueno, vamos a continuar con esta comparecencia. Luego de su intervención, los senadores tomaron la palabra. El primero en hacerlo fue el senador sin grupo parlamentario, Emilio Álvarez y Casa, quien cuestionó al funcionario sobre la primer visita del presidente Donald Trump cuando aún era candidato. Fue un agravio a la conciencia nacional, a los mexicanos y mexicanas que estando en Estados Unidos recibían todos los días insultos de Donald Trump. Y resulta que lo recibimos en nuestra residencia oficial, en el momento más crítico de los insultos. La verdad es que es un agravio y una ofensa de la que usted es una de las principales, si no es que el principal responsable. El Partido Verde Ecologista de México se refirió a la actuación del país frente al multilateralismo y la negociación de la Agenda 2030 que compromete a nuestro país a implementar políticas públicas sostenibles, así como con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En enero de 2017, el presidente Peña Nieto dijo que llevaría a cabo una negociación integral, tomando en cuenta el comercio, la migración y la seguridad. Preguntamos,
informó al Poder Legislativo de acuerdos de migración y seguridad acordados como parte de esta negociación integral? ¿Cedimos? ¿Y qué tanto en el acuerdo en temas tan delicados como la migración y la seguridad en favor del acuerdo comercial? Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, la senadora Nancy de la Sierra Aramburo lamentó las violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas migrantes nacionales y extranjeros y cuestionó al canciller el por qué no se han enviado al Senado diversos acuerdos internacionales sobre la protección de los derechos laborales. El convenio 129 sobre la inspección del trabajo en agricultura, el convenio 183 sobre la protección de la maternidad y el convenio 189 sobre el trabajo decente para trabajadoras y trabajadores domésticos. En este sentido, secretario, ¿cuáles son las razones por las que el Ejecutivo no ha remitido a esta soberanía para su aprobación estos acuerdos? Bueno, el Partido Encuentro Social se refirió al acuerdo trilateral México, Estados Unidos, Canadá. Cuestionó sobre los beneficios que este instrumento comercial traerá para México y sobre todo en las tarifas de importación de automóviles y los aranceles de acero y aluminio. ¿Cuáles son los beneficios que traerá consigo, así como los impactos favorables que se generarán en materia de política exterior y en la economía mexicana? En primer lugar, nos gustaría conocer sobre las tarifas de importaciones de automóviles, que sabemos que en la negociación quedó como medida de protección para nuestro país y para Canadá, que no entrará en vigor por lo menos en un par de años. El PRD se refirió también a la denominada tolerancia cero impuesta por el gobierno estadounidense en contra de los migrantes y la separación de familias en aquel país, por lo que solicitaron respuestas al canciller sobre las acciones a favor de los connacionales. ¿Hasta cuándo nuestro país va a permitir que las políticas de Estados Unidos continúen lastimándonos? Segundo, ¿qué hizo la Secretaría a su cargo para enfrentar esta política inhumana? Tercero, ¿qué ha pasado con los cientos de menores mexicanos que no han podido ser reunificados y que permanecen en instalaciones de las agencias de Estados Unidos en condiciones precarias? En su momento, la fracción del Partido Movimiento Ciudadano también cuestionó sobre la relación México-Estados Unidos y los agravios del presidente Donald Trump desde que estaba en campaña, como el anuncio de la militarización de la frontera, la separación de familias, la criminalización de migrantes y el discurso de odio hacia los connacionales mexicanos. ¿Qué faltó, pues, para que la política migratoria mexicana se pusiera a la altura de las demandas de la comunidad migrante? ¿Por qué, ante un panorama tan complicado y hostil en materia migratoria, la Secretaría se dé el lujo de malgastar recursos públicos cuando la comunidad migrante y los consulados los necesitan hoy más que nunca? El grupo parlamentario del PRI celebró la defensa de los intereses de los mexicanos en el exterior por parte del servicio diplomático. Hizo un llamado para fortalecer el servicio exterior de carrera y el papel de los consulados acompañada de una política migratoria integral. Cuestionó sobre el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. ¿Qué posibilidades de éxito tiene este instrumento internacional, el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular? Si al país a donde emigra la mayor parte de mexicanos decidió retirarse de su negociación. ¿Qué acciones ha tomado México para promover que este nuevo pacto sea adoptado por la comunidad internacional? El Grupo Parlamentario de Acción Nacional también abordó el tema de la criminalización de los migrantes mexicanos en Estados Unidos que violentan los derechos humanos de los connacionales y reiteró la conveniencia de ampliar las relaciones internacionales y ser menos dependientes de los Estados Unidos. ¿Cuáles son las ventajas de este nuevo acuerdo en términos de volumen de comercio, de apertura de mercados a las empresas mexicanas y de mejora de las condiciones laborales para las y los trabajadores de nuestro país? Finalmente, señor canciller, lamentamos que un tema de mayor interés nacional, como son nuestros compatriotas en la Unión Americana, haya quedado fuera. Bueno, finalmente el Grupo Parlamentario Morena cuestionó al canciller sobre los abusos de migrantes a migrantes centroamericanos
en territorio nacional. Además, la participación de México en el Grupo de Lima, fijando postura en contra en asuntos relacionados con Venezuela. ¿Podría usted describir ante esta soberanía las ventajas obtenidas por México de su participación en el Grupo de Lima, toda vez que para muchos legisladores esto representó una injerencia en los asuntos internos de un país hermano, contraviniendo así el principio de no intervención establecido en el artículo 89 de nuestra Constitución Política? Bueno, el formato aprobado para esta comparecencia fija primero las preguntas de los grupos parlamentarios y después un turno del funcionario para responder los cuestionamientos. Precisamente el canciller habló de la política migratoria hacia los centroamericanos que cruzan por el territorio nacional en busca, México trabaja en busca de otorgarles visas de trabajo y proteger los derechos humanos. Así lo señaló. El trato que reciben los mexicanos en Estados Unidos es muy diferente al que reciben los centroamericanos en México. Doy algunos detalles. México tiene un programa de visas de trabajo y de tarjetas de estancia personal que solamente que los mexicanos en Estados Unidos no tienen. En la parte sur de nuestro territorio nacional, los centroamericanos. Al término de la comparecencia, también el canciller habló sobre el Tratado Trilateral como la oportunidad de crecimiento para la región que ha permitido mejorar las relaciones con Estados Unidos y Canadá, lo cual aseguró no incluye considerar a México como un tercer país seguro. México no está negociando, México no ha pactado, México no ha aceptado un acuerdo como un acuerdo de tercer país seguro. Conozco las filtraciones de prensa, tanto en Estados Unidos como en México. Creo que no necesariamente estaban bien intencionadas en un momento crítico de la negociación del tratado comercial. Al término de esta comparecencia, el senador Martí Batres Guadarrama, el presidente de la mesa directiva, hizo uso de la palabra, indicó que la política exterior mexicana debe preservar sus principios de libre autodeterminación de los pueblos y subrayó la importancia de revisar cómo la Cámara Alta acuerda lo respecto de la nueva versión del Acuerdo Comercial Trilateral de América del Norte. Este Senado de la República está atento al proceso de negociación y acuerdos de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Recibimos ya información preliminar y seguiremos dando seguimiento hasta la recepción formal del tratado. Haremos entonces, en su momento, el análisis detallado.